Hola, gracias a todos. Queremos darles las gracias por estar presentes en este evento, a las personas que nos acompañan en la sala y también a las personas que nos acompañan virtualmente. El día de hoy vamos a hacer un seminario sobre la presentación, va a ser la presentación del tercer Estudio Nacional para el Sector de Tercerización de Servicios. Le damos las gracias a Colombia Productiva, a la ANDI, a Vipro, a Colcop, que nos ayudó a todos los gremios que nos ayudaron en la realización de este estudio para poder obtener las estadísticas que el día de hoy vamos a mostrar. Vamos a iniciar con la socialización del estudio, después seguimos con el plan de trabajo para la internacionalización del sector y balance del pacto sectorial. Los invitados el día de hoy son Pedro Fernández, vicepresidente de Innovación e Inteligencia Sectorial de ProColombia, quien hará la presentación del estudio, Verónica Echeverry, gerente de Industrias 4.0 de ProColombia, y Diego Pinzón, gerente del sector BPO en Colombia Productiva. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectados y presentes, y ya arrancamos entonces con el estudio. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy y los que nos están acompañando vía streaming. La idea del día de hoy es que podamos ver los resultados de la encuesta de caracterización del sector que realizamos el año pasado. Créanos que lo que quisiéramos es que este tipo de encuestas los pudiéramos tener mucho más rápido en el proceso, pero aquí hay un elemento muy importante y casi quería arrancar con ese proceso, y es el compromiso de todos los informantes, es decir, las personas que realmente están entregándonos información y que nos ayudan a que este tipo de encuestas puedan tener el éxito que buscamos. Y esta es la tercera medición que hacemos de este proceso de caracterización. Hay unas cosas interesantes que vamos a ver el día de hoy de temas que han venido cambiando, desarrollándose en los últimos años, pero algo muy importante que queremos decirles es que sigue siendo un sector muy importante para la economía en términos de crecimiento, y eso es lo que queremos dejar visto hoy durante la presentación. Lo que vamos a hacer es entender un poco de arranque el entorno macroeconómico, sobre todo general, que produce el sector de tercerización de servicios en la economía. Básicamente lo que tenemos son algunas fuentes de información terceras, no es una fuente directa de nuestra encuesta, pero quería arrancar contándoles un poco los ingresos que tenemos y la participación de ingresos en el sector. Si ustedes recuerdan, en los años anteriores hemos mostrado cómo un mercado como el brasilero sigue siendo el mercado más importante para Latinoamérica en términos del sector de tercerización de servicios, generando casi una tercera parte del volumen transado en el sector. Y este elemento es bien importante, porque al final lo que nos está diciendo es que hay un mercado de competencia para el mercado colombiano muy importante que está radicado en Brasil, y sobre eso debemos trabajar de manera muy fuerte. Nuestro otro gran competidor, Centroamérica y el Caribe, con una participación de casi una cuarta parte de todo el gasto general que se da en el sector de tercerización de servicios, y nuestra participación, que es bien importante, siendo el tercer país, digamos, si desagregamos Centroamérica y el Caribe, seríamos el tercer después de Brasil y México, en donde ya tenemos una participación muy similar a la participación que tiene México en la generación de recursos dentro de este sector. Y este es un mensaje bien interesante. Estamos siendo muy competitivos en el sector, y yo creo que se queden con ese mensaje porque realmente dice el potencial que tenemos dentro del sector. Si lo queremos ver en términos de la producción, estamos hablando que para Latinoamérica, pues, obviamente aquí hay un tema muy importante, es que está principalmente concentrado en contact centers. El mercado general estamos hablando de unos 10 billones de dólares, lo cual es un mercado muy interesante para empezar a trabajar. ¿Sobre quién y a quién le prestamos principalmente ese tipo de servicios? ¿Cuáles son esas verticales sobre las cuales los contact centers han enfocado fuertemente sus esfuerzos? Principalmente telecomunicaciones, en donde llevamos casi un 40%. Esta es una situación que en los años anteriores había sido igual. Siempre telecomunicaciones ha sido esa vertical que realmente nos muestra los mayores componentes, y todo el tema de banca, con un 22%. Estos dos elementos sí o sí son quienes nos están generando los recursos en el sector de BPO y contact centers. ¿Qué elementos son interesantes? Y es que tenemos high-tech creciendo en los últimos años, ya logramos un 6.5%, eso es bien importante, pero también turismo, salud y retail, con crecimientos importantes en los últimos años, que ahí podemos empezar a ver esas nuevas apuestas hacia el futuro que podríamos empezar a trabajar de una manera muy importante.
¿Qué tipo de servicios? Obviamente todos los temas de servicio al cliente se vuelven los elementos más importantes. Al menos la mitad de los costos, de los ingresos generados dentro del sector son generados directamente a partir de un tema de servicio al cliente en el proceso. Para Frost & Sullivan, que es una de nuestras fuentes más importantes, que realmente nos permite mapear de manera muy cercana los procesos alrededor de los ingresos de contact centers, estamos viendo cómo han sido esas proyecciones de los últimos años. 2019 teníamos una proyección de una caída de cerca de un 3% en el valor general de los ingresos generados por contact centers, pero la expectativa que tenemos es de unos crecimientos bien importantes para los años subsiguientes. Recuerden que en términos generales tuvimos una crisis muy importante durante el 2019 en términos económicos para el mundo. Obviamente mucho más afectados en bienes finales y en bienes industriales que en servicios, pero las tasas de crecimiento que veníamos teniendo de servicios y en general dentro de la economía se empezaron a moderar el año pasado. Y lo que sí se espera es que 2020 tenga una recuperación bien importante. Sin embargo, ustedes han visto las noticias de estos primeros 2 meses, no han sido muy adelantadoras. Uno pensaría que algunos elementos que están ya hoy vistos sobre la mesa y después sobre la mesa están teniendo algunos impactos. El tema del coronavirus ya en muchos papers está apuntándole a que, digamos, en la dinámica mundial, simplemente por el tema de la producción industrial que está haciendo en China, ya el comercio mundial se empiece a decaer y eso al final, a pesar de que estamos hablando de un tema netamente de servicios, es posible que al final nos empiece a afectar en el mediano plazo en el proceso. Sin embargo, las expectativas, como les contamos, es de una recuperación realmente durante el año 2020 de esa caída que tuvimos en el año 2019. Hablemos un poco de las exportaciones del sector en Colombia. Y esta es una fuente muy importante porque el DANE, a través de su encuesta trimestral de servicios, ya nos empieza a dar información importante de lo que pasa con el tema de las exportaciones. Aquí hay un elemento bien importante para que sepan, y es que hay un trabajo muy fuerte con el DANE para mejorar las estadísticas de servicios en términos generales. Hoy tenemos una muestra trimestral, la cual para un sector que es el único que crece a nivel mundial, me refiero al sector de servicios como un todo, debería tener información de manera mucho más frecuente, mucho más al detalle como realmente la necesitamos. Y ese mensaje yo creo que el DANE lo ha entendido. Desde el Ministerio de Comercio se le ha involucrado unos recursos adicionales para que ojalá a partir de este año podamos tener una periodicidad mayor en las encuestas del sector y digamos esa es una de las apuestas importantes que tenemos. Incluso en los pactos algo se tocó el tema del tema con el DANE y seguramente Diego ahorita nos cuenta un poquito del proceso. Hablemos entonces de la encuesta de servicios. Lo que veníamos viendo era un crecimiento de las exportaciones del sector de tercerización. Aquí sí, cuando hablamos del sector de tercerización, hablamos de una agrupación que la tiene el DANE, que significa otros servicios empresariales, call center, publicidad, consultoría empresarial y otros. No podemos llevar una desagregación mayor a la que tenemos acá, pero lo que nos está mostrando es un crecimiento en las exportaciones en los últimos años. Con los datos de cierre de 2018, estamos muy pendientes de los cierres que tengamos a 2019, que debemos tenerlos alrededor del mes de abril, cuando se termine cuando tengamos los datos de la primera medición del trimestre de este año, con el cierre de 2019, ya podríamos ver los crecimientos, pero hasta el año pasado veníamos creciendo unas tasas muy importantes, unas tasas de 2 dígitos, lo cual ya genera mensajes muy importantes hacia el proceso. Y cuando entramos a mirar qué tipo de servicios son los que generaban realmente estos impactos, lo más importante es que estamos hablando de servicios de call center en donde casi la mitad de la torta está enfocada hacia los temas de call center, lo cual ya es un elemento bien importante y responde un poco a lo que estamos viendo en el país. Y cuando hablábamos de servicios de publicidad y servicios de consultoría, tenemos una cuarta parte del resto del servicio. Así que esas 3 actividades nos hacen casi el 75%, un poco más del 75% de la participación general. Ahora, en términos de destinos, y este es otro elemento bien importante, que hacia dónde estamos llegando dentro del mercado. Un primer mercado muy importante es Latinoamérica, en donde elementos como Argentina, Chile, Perú y Ecuador tienen una participación bien importante. Estamos hablando de la sumatoria de casi Sudamérica, estamos hablando de un 20%. El tema de México está alrededor de un 2%, pero realmente cuando uno evalúa hacia dónde estamos exportando nuestros servicios es Estados Unidos.
y este es un elemento bien importante, lo habíamos empezado a ver en encuestas anteriores, en donde realmente este mercado, pero cada vez más consolidamos el mercado de Estados Unidos con una participación muy importante en las ventas del sector. De las exportaciones totales estamos hablando de casi de 500 millones de dólares para el año 2018 y realmente pues ya se empieza a hacer un mercado importantísimo. Ahora, por una situación que vamos a tener dentro del sector, y lo van a ver más adelante en la caracterización, es que tenemos muchas empresas que son hoy por hoy multinacionales. Y ese proceso de ser hoy multinacionales implica que también tienen unos compromisos importantes. Y esa es la razón por la cual España, que es el segundo mercado importante, tiene una participación de cerca del 22%, porque tenemos una participación muy interesante de empresas hoy españolas, que en alianzas Colombia-españolas, que están generando este tipo de trabajos hacia ese mercado y que le apuestan realmente a ese mercado. Bueno, ahora entramos en materia. Vamos a ver lo que el tercer estudio nos cuenta un poco de la caracterización del sector y cómo podemos sacar un poco de información de lo que nos está empezando a decir el sector en términos generales y algunos temas asociados a cómo diseñamos la metodología. Algo muy importante es que, claro, esta es una apuesta de sector. Esto no es un esfuerzo solamente de ProColombia tratando de sacar adelante un proceso, sino que somos los gremios del sector tratando de entender un poco más qué está pasando en términos generales con el sector de BPOs y de tercerización de servicios en Colombia. Por eso es que Vipro, Andy, Colcop, Colombia Productiva y ProColombia se aliaron en el desarrollo del estudio y hemos sido socios desde hace 3 años en tratar de sacar adelante este proceso. Obviamente nos soportamos con información de fuentes secundarias, como vimos, la información que tenemos a partir del DANE, información que sacamos a partir de nuestras fuentes como son Frost & Sullivan, que realmente nos permiten entender un poco este proceso. Pero aquí hay un elemento muy importante y es el trabajo en conjunto. Y aquí es un mensaje que quiero que se lleven y es que en la medida en que de verdad trabajemos en conjunto vamos a lograr mayores impactos, sobre todo en el número de respondentes que lo vamos a ver más adelante, en donde lo que buscamos es tener la globalidad de lo que está pasando en las empresas del sector y no solamente de un pedazo. Y lo que nos ha pasado últimamente es que nos estamos quedando con un pedazo muy importante, no vamos a decir que no, pero nos gustaría tener un alcance mayor a la caracterización que tenemos del sector. Es por eso que en este último año hicimos un trabajo muy importante. Arrancamos con un estudio en el primer Q del año pasado y tuvimos varios fuentes de información donde se hizo ese preliminar lanzamiento, pero de manera muy fuerte en el segundo semestre de 2019 logramos a partir de algunos eventos que hicimos directamente con los gremios que movilizaran la encuesta y que lográramos que más empresas participaran en este proceso. En esta medición tenemos las respuestas de 49 empresas que participaron del estudio, las cuales están caracterizadas así. Casi la mitad son contact centers, un 31% son empresas de cobranza y ya tenemos empresas de proveedores de tecnología, in-house, back office y otros como mercado de auditoría y consultoría con las otras muestras. En general, lo que vamos a ver muy importante es que tenemos dos grandes sectores de contact center y cobranzas, en donde tenemos casi el 80% de la muestra, en donde a partir de ahí vamos a mirar los resultados de esta caracterización de las empresas y cómo se está moviendo el negocio básicamente acá. Les hablé un poco de la estructura de las empresas. Y este elemento es bien importante. De los entrevistados, el 33% tiene su casa matriz fuera de Colombia y de ellas la gran mayoría están en España y en Estados Unidos. Razones de las cuales esos dos mercados que mirábamos, que son mercados cautivos, son los que han generado ese proceso. Pero también es una perspectiva muy importante para quienes no tienen una casa matriz fuera de Colombia, que son empresas colombianas que le están apostando al proceso. Y es entender que a pesar de que hay dos mercados cautivos, en donde la alineación entre la casa matriz y ese mercado se está dando de manera fuerte, hay oportunidades de empresas colombianas para entrar a esos mercados. Ahora, y en términos de las actividades, vemos como outbound y inbound son las dos actividades más importantes. Ahí estamos hablando que casi el 66%, casi no, el 66% de las actividades se enfoca principalmente en esos sectores con algo muy interesante, y es que tanto de entrada como de salida se da casi en la misma proporción. Y es normal, digamos, los procesos de muchos de los call centers trabajan enfocándose a esos procesos, atender al cliente, pero también hacer prácticas de ventas y de servicio. Así que ahí tenemos un movimiento bien interesante en términos de las actividades que estamos realizando en este proceso.
El otro elemento importante es el servicio per se. Y si mirábamos los indicadores hacia qué mercados estamos llegando en el día de hoy, pues lo importante es ver este proceso. Lo que estamos haciendo en términos de la prestación de servicio, lo más importante, el 40%, es servicio al cliente en español. Y hicimos esa separación sobre todo porque tenemos el servicio al cliente en inglés en donde solamente el 2% lo está pegando. Eso también implica que ese gran mercado que tenemos de Estados Unidos, que veíamos de cerca de un 44%, no estamos atendiendo al mercado local. Estamos atendiendo al latino que necesita que le contesten en español directamente sobre Colombia. Lo cual también implica que en la medida en que logremos mejorar esta prestación de servicio en inglés, podríamos ser mucho más competitivos en un mercado que quien le está aportando ese servicio seguramente es Centroamérica y el Caribe. Ustedes han visto esa gran participación que teníamos en el Caribe se da porque hay muchos países en el Caribe de habla inglesa que pueden proveer servicios baratos comparados con el servicio que se presta directamente en Estados Unidos y que se vuelven competitivos en términos de precios. Y aquí sí tendríamos una oportunidad bien importante de entender ese sector. Más adelante, cuando veamos el tema de cómo se distribuyen los agentes que tenemos en el mercado, pues vamos a entender por qué solamente el 2% de nuestro servicio literalmente es en inglés. Y los otros dos elementos importantes, todo el tema de facturación y cobro a través de temas telefónicos, emails, chats, etcétera, y todo el tema de televentas con un 8%. Y ahí tenemos casi el 70% de todos los servicios que se prestan en términos generales dentro del sector. Hablemos de las verticales. Y a diferencia de lo que veíamos en el mercado genérico de toda la región, mientras telecomunicaciones era de largo el primer usuario, en donde teníamos casi el doble de lo que tenía banca y servicios, en el caso de Colombia es banca y servicios financieros quien hace el primer servicio a este sector. Y esto es bien, bien importante, porque muy seguramente, ya lo vimos en el sector anterior, no es solamente el ofrecimiento, es todos los temas de facturación, de cobro, de cartera que tenemos asociados a ese proceso. Pero obviamente telecomunicaciones es el segundo. Y ahí podríamos hablar de casi 2/3 partes de la población enfocadas hacia banca y telecomunicaciones, con un sector muy interesante que es consumo masivo que está creciendo en ese proceso. Si ustedes vieron los que estábamos creciendo a nivel de Latinoamérica, que era entre otros high-tech, por ejemplo, turismo, esos sectores en el caso nuestro están en este otros con un 12% que hacen un conjunto de servicios adicionales que están trabajando y podrían generar esa diferencial que tenemos versus lo que está pasando en la región. En términos de los medios a través de contacto que más utilizamos, sigue siendo todavía voz el elemento más importante. Estamos hablando de cerca de un 62% enfocado hacia el tema de voz, es decir, un call center local, un prestador de servicios al otro lado del teléfono prestando este servicio. Y los servicios alternativos como email, web chat, redes sociales, SMS y mensajes de texto, estamos hablando de casi un 15, un poquito más de un 15% en ese proceso. Habíamos hablado el año pasado cómo web y chat estaba generando un elemento importante para el mercado general, es decir, cómo estábamos siendo reemplazados en muchos casos por los chatbots y cómo este servicio a nivel internacional se estaba prestando. Pero realmente lo que estamos viendo para el caso nuestro es que intensamente no se está dando. Y también lo que puede pasar, y a partir de otras informaciones que teníamos, es que también muchos de los chatbots que se están generando al interior de las empresas son hechos in-house, lo cual implica que no contratan a un tercero para la generación del chatbot, sino que programan a través de inteligencia artificial los chatbots dentro de las empresas, lo cual no necesitan terminar al final contratándolo para que le preste realmente el servicio. Y la alimentación la hacen directamente con sus equipos de servicio al cliente, lo cual hoy por hoy no podríamos decir que realmente es una amenaza hoy dentro de nuestro sector. Todavía tenemos la posibilidad de seguir generando trabajo a partir de los temas de voz, lo cual indiscutiblemente es bien, bien importante. Ahora, el otro elemento, y ya lo habíamos visto en los años anteriores, y es el tema de la certificación. Y cómo la certificación sí le genera un valor agregado a las empresas asociadas dentro del sector. En estos elementos, casi el 65% de las empresas que encuestamos nos decían que tenían algún tipo de certificación. Obviamente, principalmente, son herramientas tipo ISO 9001 en términos de procesos,
O sea, realmente tener un proceso bien ajustado, controlado y que realmente responda a unas situaciones y que uno le pueda hacer seguimiento. Es un tema de controles de calidad, pues le sirve muchísimo para un cliente para entender ese proveedor. Pero ya tenemos otro tipo de certificaciones especializadas directamente en áreas como contact center y áreas como facturación, que podían ser esos valores agregados que podríamos empezar a ver en el futuro y en donde hay una oportunidad para que trabajemos con los generadores de este tipo de certificaciones para que hagan procesos mucho más intensivos con nuestros clientes y lograr el posicionamiento de esos sectores. Algo bien importante y es que algunas de estas certificaciones, PCI y COPSE, muchas veces son solicitadas por los mercados internacionales, lo cual obliga a las empresas que realmente están haciendo la exportación a certificarse en estos sectores para generar este tipo de impactos. Ahora, mercados. Esta distribución, que generalmente la hemos visto como muy fuerte en las ciudades principales, en donde obviamente una ciudad como Bogotá tiene una participación muy interesante del proceso. Algo que habíamos visto en el pasado es que al ser un sector de servicios permitía que no estuvieran enfocados principalmente en ciudades principales y que lográramos ver participaciones que se dan en ciudades intermedias y pequeñas que realmente generan ese impacto. Hoy de esas 49 empresas que entrevistamos, estamos hablando de 235 establecimientos, es decir, puntos distribuidos en toda la ciudad, en las ciudades del país que vemos ahí, en donde hay prestación, ahí están los call centers disponibles para hacer el proceso. Y si ustedes ven, estamos hablando de un 75% distribuido acá, pero hay un 25% en otras ciudades y en ciudades mucho más pequeñas en donde teníamos esa ventaja. Y es que tal vez este sector es uno de los que realmente genera ese mayor impacto en las regiones porque se puede llegar, es intensivo en mano de obra en el proceso y puede generar impactos a nivel regional muy interesantes. Sin embargo, como veamos, pues las 4 ciudades principales del país siguen siendo participaciones muy importantes y hay un eje, pues obviamente el eje cafetero, muy importante donde quedemos casi un 15%, que si lo sumamos como región sería la segunda que estaríamos generando mayor establecimientos en este sentido. Hablemos entonces de las exportaciones, del sector como tal, a dónde estamos llegando, qué nos dicen las empresas en términos de la exportación de estos servicios en el sector. Lo primero es contarles quiénes lo están haciendo. Vamos. Vamos. A ver, acabó la pila esto. Aquí está. Listo. Pensemos quiénes lo están haciendo. Entonces, de las empresas encuestadas, el 53%, la mitad de la muestra, está generando exportaciones en el sector. Ya es un mensaje bien importante, ya hemos logrado generar que las empresas entiendan que tienen un potencial muy importante para poder llegar con servicios competitivos a la región. Y es un elemento bien importante para destacar. Pero algo muy importante que discutíamos en sesiones anteriores, en años anteriores, era la frecuencia, porque no podíamos quedarnos con unas ventas esporádicas sin estrategia de internacionalización. Y lo que estamos viendo es que la mayoría de estas empresas sí tenían una estrategia de internacionalización enfocada a tener unas exportaciones de tipo mensual. Y aquí, de todo este grupo de empresas, el 81% nos decía que sus ingresos y sus exportaciones son de tipo mensual. Eso implica que hay contratos firmados con clientes extranjeros que realmente necesitan este apoyo. Y no es algo nuevo que ya el 76% de esas empresas lleven al menos 5 años o más de 5 años ya exportando dentro del sector. Ya saben hacer la tarea, ya saben cómo es el tratamiento con las empresas del sector. Ahorita les hablaremos un poco de nuestra estrategia de internacionalización, pero lo que más queremos es que estas empresas que apenas lo están arrancando lleguen a más mercados y que estas que tenemos acá, que no han dado el salto todavía, tengan la oportunidad de empezar a enfrentarse al mercado internacional. ¿A dónde están llegando en términos de los principales destinos? Obviamente lo habíamos visto en términos generales, esos grandes destinos en temas de las exportaciones en el proceso. Ahí tenemos unos mercados muy importantes. Si uno ve, el 90% tienen destinos hispanoparlantes principalmente.
el 10% de esas empresas está llegando al mercado de Estados Unidos, pero eso implica que esa alineación que veíamos de la encuesta que nos mostraba el DANE, pues hace un poco de sentido con este proceso que tenemos en este sentido. Sin embargo, hay empresas que hoy están llegando a Estados Unidos que no están hoy involucradas dentro de la muestra que estamos evaluando y que sí en la encuesta trimestral de servicios del DANE la tenía. Ahora, en términos de servicio, y esto es bien importante, el 34.7% del servicio se presta en términos de español y en términos de quienes hoy están exportando, sí hay una participación de casi un 20% enfocados a servicio al cliente en inglés, pero son los que ya exportan. Si veíamos la participación anterior, que era muy enfocada, ahí teníamos la muestra total, muy poquita gente lo estaba haciendo en inglés, ya quienes exportan sí ven la necesidad de empezar a ofrecer ese servicio al cliente en inglés. Y esto es bien importante, ahorita que veamos la distribución de los agentes, lo vamos a ver cómo ha cobrado una importancia mayor en el proceso. Y quienes exportan, aquí sí la relación es muy parecida a la que veíamos de Latinoamérica. Si ustedes recuerdan esa primera gráfica que vimos al comienzo de la situación de la región, en donde telecomunicaciones era el doble de banca, hacia donde exportamos, sí exportamos para el sector de telecomunicaciones. Eso es bien importante. Ahí está la meca del negocio. En banca y servicios, que en el caso de Colombia, por ser elementos de cobranza muy fuertes, es muy normal que estén aquí en el país y que generen esa diferenciación. Para quienes exportan, definitivamente el tema de telecomunicaciones se vuelve muchísimo más importante y es ese nicho de mercado al cual podemos llegar. Les preguntamos si estaban viendo beneficiados por acuerdos de doble tributación y el 38% nos decían que sí, principalmente con los acuerdos que ya tenemos con España, Chile, México, Perú y República Dominicana. Algo muy importante en la encuesta es que a pesar de que no tenemos doble tributación con Estados Unidos, en la mente de algunos de nuestros empresarios nos lo ponían sin que existiera. Lo cual pues al final no es un beneficio realmente porque no están haciendo y es la percepción y es bien importante porque esa percepción podría ser un elemento de trabajo y el otro muy importante es el acuerdo que tenemos con la CAN en donde a ese sí que se le está sacando el jugo en términos de beneficios y esto es un elemento muy importante para nosotros en términos de la promoción para poder hablar mucho más de cómo las empresas que hoy lo estén exportando le pueden sacar jugo a este sector. Cuando les preguntábamos por qué no exportan, y seguimos con las mismas razones, y estas han sido principalmente las que nos hemos venido enterando en el pasado. Primero, es oportunidades, identificación de esas oportunidades particulares en el sector. Y es un tema que desde ProColombia debemos trabajar muy de la mano ustedes como empresas, de empezar a modelar muy bien hacia dónde debemos prestar estos servicios, cuál es ese segmento de empresas que serían importantes que empezamos a contactar y hacer ese matchmaking entre los compradores y vendedores. El otro elemento importante es la falta de financiamiento. Y Diego, no me acuerdo, pero creo que eso, cuando hablamos de los pactos lo tocaron en algún momento, que varias de las empresas sentían que el acceso a financiamiento era muy limitado, sobre todo porque había momentos en donde para hacer negocios internacionales solicitaban un crecimiento muy importante de los puestos de trabajo y eso era necesaria una inyección de capital muy importante en ciertos momentos y que para las empresas locales no multinacionales, no empresas donde en su casa matriz venía de afuera, era muy difícil generar ese compromiso de arranque, con lo cual este sí o sí es un elemento que debíamos empezar a trabajar. Y el tercero, con el cual estamos sufriendo, y en eso también se habló con el SENA en algún momento, era cómo empezamos a generar mucho más personal calificado en el proceso. Y para los temas de exportación que vemos como el segundo servicio es exportación en inglés, ahí el tema de bilingüismo se vuelve una traba muy importante, pero que debemos lograr subsanar en el mediano plazo. Ahora, hablemos de los equipos, de quienes componen estas empresas y cómo están distribuidos en el sector. De las empresas que investigamos nos hablaban del total de empleados de cerca de 143,000 empleados de las empresas que tocamos, de las cuales alrededor del 70% de esos funcionarios son equipos directamente asociados a agentes, un 30% son equipos comerciales y administrativos dentro de las empresas.
De eso el total de gente estamos hablando de 88.000 y teníamos unas posiciones en puestos de trabajo de 81.000. Todavía hay capacidad instalada disponible. Si ustedes recuerdan o ustedes son cercanos al sector, sabemos que este es un sector que trabaja a 2 y 3 jornadas de trabajo de manera intensa. Sobre todo 3 jornadas cuando hablamos de otros mercados, por ejemplo, ese mercado muy importante español, en donde necesitamos tener disponibilidad en horarios en los cuales en Colombia naturalmente la gente está durmiendo. Con el mercado americano podemos subsanar con los mismos horarios que tenemos acá, pero también las horas de arranque de los servicios son muy temprano hasta muy tarde en la noche. Eso implica que necesariamente estamos hablando como mínimo de 2 turnos. Eso implica que si uno quisiera mirar el potencial que tenemos dentro del sector, estamos hablando de unos 160.000 posibles agentes que podríamos tener trabajando si estuviéramos a full capacidad. Eso implica que estamos trabajando un poco más allá de un 50% de la capacidad instalada que realmente tiene el sector. Lo cual no es que esté mal, si uno mira la capacidad instalada de otros sectores, que estamos alrededor del 70-75% en las últimas encuestas que entrega el DANE, estarían relativamente bien con otra ventaja, y es esta, y es el puesto de teletrabajo, que suple el no tener puestos disponibles, que obliga a que la gente pueda estar conectado en su casa, sin necesidad de ir a una estación de servicio, particularmente en un call center. Y esto sí o sí se ha vuelto un elemento importante. Sabemos que algunas empresas que están empezando a ofrecer servicios en Colombia han hecho un esfuerzo muy importante por legalizar todo el tema del teletrabajo. No es desconocimiento, y esto fueron noticias el año pasado, como todos los temas que se habían trabajado con Amazon Web Services y todo el tema de ofrecimiento de potenciar aún más el teletrabajo. En esa reglamentación lo que podríamos vernos es bastante beneficiados en este proceso, por lo que no necesitaríamos enfocarnos a crecer de manera muy fuerte los puestos de trabajo, sino trabajar con esos elementos de teletrabajo que al final ayudaría muchísimo en el proceso. Ahora, y esto es un elemento bien importante, hoy estamos teniendo cerca de 21.000 agentes con inglés. Ahora, todavía no sabemos en qué nivel están, C1, C2, B1, B2. Hasta ese nivel no llega la encuesta, pero por lo menos tenemos unos agentes básicos involucrados en inglés. Pero eso es un mensaje bien importante. Estamos hablando que cerca de una cuarta parte del total de agentes están con la capacidad de ser bilingües, lo cual ya genera un impacto bien importante. Y esos 2 mercados adicionales que veíamos, el mercado de portugués, este tema creo que lo he hablado casi los últimos 2 años cuando se ha presentado este estudio, la gran oportunidad que uno tiene de ese mercado brasilero, que es el mercado que realmente está generando la mayor cantidad de ventas, es el país con mayor cantidad de ventas del sector. ¿Cómo deberíamos entender ese mercado? Obviamente, créanos que nosotros que llevamos tantos años tratando de entrar al mercado brasilero con diferentes productos y servicios y sabemos lo complejo que es ese mini continente que tenemos al interior de Sudamérica, pero habría una oportunidad de empezar a hacer cosas en Brasil de manera mucho más eficiente, pero ya hay compañías que están empezando a entrar a ese mercado con esos servicios. Y en términos de la preparación, 32% son bachilleres, ya técnicos y tecnólogos, nos hacen casi la mitad de la muestra, un 42%, y en términos de profesionales tenemos un 19%, perdón, estoy mirando mal los datos. Técnico, tecnólogo, aquí estamos hablando 20, no, sí, mentira, así. Especialización era 19 y un 5% profesional, estamos hablando de un 25% básicamente de formación profesional en este proceso. Finalmente, ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que generamos a partir de la encuesta y los resultados que estamos viendo el día de hoy? El enfoque en los sectores. Obviamente en Colombia el enfoque de banca es muy importante, pero si estamos pensando en internacionalización, es telecomunicaciones quien realmente nos va a generar ese diferencial hacia afuera, y la experiencia que tengamos en el sector de telecomunicaciones es un valor agregado que nos puede estar trabajando. Obviamente el tema de servicio al cliente es muy importante, y esto va más allá de un tema cuantitativo, es un tema de índole cualitativo, en donde es
es una ganancia que tiene el mercado colombiano y es todo el tema de la prestación de servicio al cliente, no solamente por el servicio per se, sino por las personas que prestan el servicio. Está claramente identificado en los diferentes sectores que los colombianos generan un nivel de empatía mucho mayor que otros mercados en el proceso del contacto con un tercero. Ese tema de romper el hielo y generar un tipo de interacción con un cliente es muy, muy importante. Y ahí las capacitaciones, las capacidades que tenemos en Colombia son muy, muy discientes y eso es bien importante en el proceso. Eh, Obviamente hay una sofisticación en el servicio, tenemos una participación bien importante del sector en donde hay una formación importante. Somos conscientes también que este es un sector que no tiene ese nivel de profesionalización, es decir, no es que necesariamente una gente que entre al mercado con maestría esté pensando en desarrollar una carrera dentro del sector y que muchas veces suple la ausencia de su tipo de labor, pero uno sí podría aprovechar para hacer algún tipo de servicios especializados con esa alta formación que tenemos en algunos profesionales, en donde para muchos de los servicios que veíamos se le podría sacar mucho más jugo a esos agentes que lo están trabajando. Obviamente el tema de bilingüismo sigue siendo muy, muy importante, cómo potenciar realmente que nuestros agentes no solamente presten el servicio en español, sino realmente generen unos impactos importantes en inglés, portugués y francés, obviamente inglés como elemento principal. Todo el tema de sacarle jugo a los acuerdos de doble tributación, los cuales quienes ya están exportando ya lo hacen y seguramente con los que no es porque el mercado que llega no tenemos el acuerdo realmente en ese proceso. Y por último, lo que les decía, esa democratización del servicio prestado dentro de nuestro país. El tema asociado a las regiones y cómo dentro de las regiones hemos generado sus impactos se vuelve sí o sí fundamental en el proceso. Ahora, en términos de las acciones específicas y algunos elementos que deberíamos estar prestando o que prestamos de manera recurrente en ProColombia, pues hay elementos que deberíamos estar trabajando. Un poco ese pedido de empezar a generar más oportunidades de negocio, de esa interacción que podemos hacer directamente con los mercados para detectar en dónde podemos empezar a hacer negocios de manera mucho más frecuente. Obviamente eso nos lo puede dar un tema asociado principalmente a ser mucho más competitivos, por un lado, pero lo segundo, de ofrecer productos innovadores y servicios adecuados para este tipo de mercados. Y en eso necesitamos, desde nuestro lado, asesorar mucho más fuerte a las empresas y trabajar de la mano de los sectores para trabajar. En términos de generación de conocimiento, pues necesitamos empezar a generar un montón de herramientas que le permitan a estas empresas ser mucho más competitivas, entender cómo todo el tema de las industrias 4.0 y este nuevo sector al cual estamos apuntando en temas tecnológicos puede convertirse en esa gran expectativa de crecimiento del negocio para estas empresas y entender el sector obviamente se nos vuelve fundamental y obviamente que entiendan y sepan que dentro de ProColombia hay un equipo enfocado hacia la internacionalización, que entiende los mercados, que entiende el sector de servicios y que le podemos sacar mucho más jugo al proceso. Y algo importante es que esto que vemos acá hace mucho sentido con algo que hicimos el año pasado y que queríamos mostrarles como resultado, y fue que cuando les hicimos la presentación hicimos un pequeño taller en donde quisimos tocar algunos temas de trabajo con los gremios detectamos algunas necesidades particulares del proceso. Uno era trabajar directamente sobre las barreras identificadas en el sector, en donde pues obviamente hay algunos elementos de los cuales ya hemos hablado, el tema de el trabajo con una segunda lengua, en las buenas prácticas del sector, de cómo como sector podemos compartir y hacer ejercicios de buenas prácticas, de mejor uso de nuestros recursos, de mejor uso de la tecnología y cómo sacarle un poquito más jugo a eso. Incorporar todas las herramientas de asesoramiento y atención a las empresas, es decir, entender qué necesitan, pero también aprovechar mucha de la información que ya tienen las empresas. Y es cómo le sacamos jugo a todos esos temas de Big Data para entender claramente hacia qué sectores y cómo lo podemos trabajar. Obviamente trabajar en cómo posicionarnos en términos internacionales. Y
Ahí tenemos algunos elementos importantes, hemos hablado todo de nuestro posicionamiento en términos de geolocalización, algunos elementos como la estabilidad política y la estabilidad económica, que muchas veces cuando empezamos a exportar nuestros servicios nos los ponen sobre la mesa en términos de la necesidad de generar esos acuerdos con clientes y con jugadores mundiales. Y eso implica que solamente a partir de eso vamos a lograr ese elemento. Y algo importante, y es mostrar la experiencia del sector. Si ustedes vieron, 78% de los que ya exportan lo hacen hace más de 5 años. Entonces no podemos decir que estamos recién llegados al proceso de internacionalización. Ya hay una expertise dentro del mercado colombiano y hay que destacarlo en el proceso de venta. Y obviamente en los temas de los retos y necesidades de información, pues todavía este es uno de los elementos que nos habían dicho muchos años que necesitábamos caracterizar mejor el sector, entender esas buenas prácticas, trabajar de la manera de los gremios, y esto es parte de lo que necesitamos hacer, pero también necesitamos poder especializar y entender mejor un poco esas verticales. Ese elemento de telecomunicaciones, qué es lo que busca el sector de telecomunicaciones cuando busca esa asesoría de terceros, o qué está buscando realmente el sector de banca, o cómo podemos lograr que el sector de banca, así como es tan importante en Colombia, poder tercerizarlo hacia afuera y poder ver qué podríamos empezar a hacer desde los sectores bancarios en los mercados internacionales y generar esos compromisos. Entonces, esto es un poco esos resultados que hicimos en el taller del año pasado, que yo creo que hace mucha consistencia con lo que hoy por hoy ProColombia les puede ofrecer en temas de servicios para la internacionalización y sobre cuál necesitamos que trabajen muy de la mano con nosotros para de verdad lograr generar impactos mucho mayores en la exportación de servicios. Por último, decirles, miren, este es un trabajo, ha sido un trabajo muy pesado, crean. Lograr conseguir que las empresas contesten las encuestas no ha sido fácil. Lograr que de verdad los sectores se comprometan a sacar no ha sido sencillo, pero ya estamos las cabezas de los sectores alineados. Necesitamos buscar la manera de verdad que las empresas entiendan la necesidad de esta información y la usen, que de verdad sea de utilidad para ellos, que de verdad puedan detectar esas grandes oportunidades que tienen para la internacionalización y que se vuelvan unos insights muy poderosos para lograr generar acciones específicas que logren generar que este sector sea aún más internacional. Porque la verdad es que sí o sí, servicios es nuestro caballito de batalla hacia el futuro y tenemos que lograr posicionarnos mucho mejor en un sector en el cual ya lo estamos haciendo bien, pero lo podríamos hacer mucho mejor. Así que con eso terminamos la primera parte, que era este tema de caracterización del sector. Lo que vamos a hacer ahora es entender un poco el tema de los pactos. Entonces, Diego, de Economía Productiva. No, perdón. Pero tú ibas a hablar un poco de nuestros servicios y de la estrategia antes de que miremos el tema de pactos. Así que le doy la palabra a Verónica Echeverri, nuestra gerente de Industrias 4.0, para que nos cuente un poco. Gracias, Pedro. Yo quería saber de las personas que están acá, ¿quiénes no han trabajado con ProColombia antes? Todos han trabajado con ProColombia antes, entonces, bueno, si ya han trabajado con ProColombia, la invitación que les hago es a que se acerquen más a nosotros, a que nos vean como aliados estratégicos y a que nos ayuden en esta gestión que Pedro les ha contado. Realmente, como Pedro les decía, el foco del gobierno es servicios, es lo que está creciendo en el mundo y es lo que nos puede llevar y lo que puede hacer un cambio estratégico en que pasemos de vender commodities a ser una economía desarrollada y de talla mundial. Entonces sí necesitamos mucho el apoyo de todos ustedes para estar más cerca de nosotros, para compartir más información y que entiendan que al final del día esta información nos sirve a nosotros, pero les sirve a ustedes también y nos permite tener soluciones para las empresas, para los gremios y pues para todas las entidades e instituciones de mayor calidad. Básicamente, no sé si algunos de ustedes estuvieron en el lanzamiento de Fábricas de Internacionalización o escucharon de qué se trata. Es un nuevo programa que tenemos en ProColombia con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y va a haber un enfoque muy fuerte en servicios, engloba 6 servicios o programas de ProColombia. Estamos hablando de mentoría, estamos hablando de COMEX, que es ayudarle a una empresa a crear su departamento de comercio exterior, estamos hablando de fortalecimiento de procesos de consorcios, de proyectos para internacionalizarse,
Entonces, un poco la invitación que les hacemos es hacer uso de todas esas herramientas. Aparte de eso, pues tenemos todo el tema de capacitación de oferta exportable, de adecuación de oferta exportable y también de acompañamiento en actividades comerciales. Entonces, la invitación que les hago es, si no conocen alguno de los servicios, por favor, cuéntenos si estamos cerca de ustedes. Si ya los conocen, pero necesitan algo más que antes no les hemos podido ayudar o no hemos llegado con una solución, también cuéntenos para nosotros ver cómo podemos refinar esa relación y qué podemos hacer para ser más asertivos en el apoyo que le damos a las empresas, a los gremios, y un poco que nos sientan de su lado, que sientan que estamos para trabajar por y por, o sea, para y por ustedes, y pues que estamos acá todo un equipo robusto, con toda la intención de ayudarlos a internacionalizarse, a entender las tendencias, a identificar oportunidades y pues aquí estamos todos listos para trabajar con ustedes y nuevamente que entiendan que nosotros no podemos hacer un trabajo excepcional si no lo hacemos de la mano de ustedes y si no logramos tener toda esta información que es la que nos va a permitir ser mejores todos los días. Entonces, esa es un poco la invitación y nuevamente si saben de empresas, de otros gremios o asociaciones que quieran internacionalizarse y que no sepan cómo o que no estén en contacto con nosotros, lo que les pido es háganos, ayúdenos a hacer ese contacto y con muchísimo gusto estamos ahí para ayudarles y para poder pues trabajar este gran desafío con ustedes. Súper cortito. Muchas gracias, Vero. Y entonces Diego nos va a hablar un poco de economía productiva, de lo que están trabajando y pactos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Diego Pinzón, yo soy gerente del sector BPO en Colombia Productiva. Nosotros somos un patrimonio autónomo que hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que ProColombia. Nuestro objetivo, pues básicamente lo que somos es el brazo ejecutor de la política industrial del país. El ministerio pues da los lineamientos de política, nosotros hacemos la ejecución de diferentes actividades y lo que estamos buscando es transformar el aparato productivo del país y lograr que las empresas pues generen más valor agregado, trabajen con mejor calidad y en ese sentido pues sean más competitivas. Dentro del sector comercio, industria y turismo pues está Impulsa, que trabaja con las empresas en etapa temprana, los emprendimientos. Luego venimos nosotros que lo que buscamos es tener empresas más productivas, consolidadas y dárselas a ProColombia, que es la entidad encargada de llevarlas a ese proceso de internacionalización. En ese sentido, pues somos entidades aliadas, trabajamos de la mano y ejemplo de eso, pues este estudio que les estamos presentando el día de hoy. Colombia Productiva trabaja con 17 sectores de la economía que han sido priorizados por su alto potencial de crecimiento, de generación de empleo, de exportaciones, y dentro de ellos está el sector de BPO, de Business Process Outsourcing. Es uno de los primeros sectores que entró a Colombia Productiva cuando se llamaba Programa de Transformación Productiva hace más de 10 años. Sigue siendo una de las principales apuestas del país y las cifras comprueban pues que ha sido una apuesta exitosa. En este momento es un sector que genera más de 500.000 empleos en todas las actividades de outsourcing. Es un sector que genera más de $1.000 millones en exportaciones. Es un sector que genera alrededor de 19 billones de pesos en ingresos. Entonces sigue siendo una apuesta pues, productiva y como nos contaba Pedro, se tiene una expectativa de crecimiento sostenido para los próximos años, lo que nos permite pues, también confiar en que es un sector en el cual tenemos que pues, seguir apostando. Colombia Productiva ha generado una oferta de servicios para las empresas a partir de la identificación de las necesidades que se ha realizado. Para cada sector hay un plan de negocios, hay una hoja de ruta a largo plazo que se construyó de la mano de los principales aliados en el sector productivo. En este caso nosotros trabajamos con los 3 gremios del sector BPO, con la ANDI, BIPRO y con Colcop. Pero adicionalmente pues nos aliamos con diferentes entidades del sector público y privado para desarrollar esa hoja de ruta a largo plazo que nos permita decir hacia 2032 que Colombia va a ser uno de los principales jugadores en el mundo en la prestación de servicios BPO de alto valor agregado. Y para eso Colombia Productiva, tanto para BPO como para los demás sectores, cuenta con una oferta de servicios que parte por todos los niveles básicos de productividad, es decir, apoyar a las empresas en la optimización de sus procesos
y allí tenemos el programa Fábricas de Productividad, en el cual ya de este sector tenemos 150 empresas inscritas que ya están iniciando su proceso de intervención, pero adicionalmente tenemos actividades de transferencia de conocimiento, de calidad, encadenamiento y de sofisticación. Toda la oferta de productos y servicios que tenemos nosotros, ustedes la pueden encontrar en la página web colombiaproductiva.com, sección convocatorias, y en su mayoría son actividades que funcionan bajo la modalidad de cofinanciación, donde Colombia Productiva hace un aporte, otras entidades públicas hacen otro aporte y la empresa pone una contrapartida. En el caso de Fábricas de Productividad, por ejemplo, la contrapartida de la empresa es del 15%, no termina siendo más de 2.800.000 pesos. Si es una empresa grande, y lo que recibe son hasta 80 horas de asistencia técnica en diferentes líneas de intervención. Es un programa muy bonito, realmente pues las empresas que no se han inscrito las invito a que se inscriban en la página web y participen en Fábricas de Productividad, porque las empresas que ya iniciaron intervención, que hacen parte del sector BPO o de los diferentes sectores económicos, la expectativa es que tuvieran una mejora en sus indicadores de por lo menos el 8%, y la realidad es que están mejorando hasta en un 30%. Temas de rotación, temas de niveles de servicio, eficiencia energética, calidad, son diferentes líneas de intervención y es un programa muy útil. Y adicionalmente pues tenemos convocatorias en temas en sofisticación que vamos a estar lanzando también. Próximamente vamos a tener una en alianza con Alsena para cofinanciar proyectos de sofisticación, innovación y desarrollo tecnológico. Entonces toda es una oferta que ha sido creada para dar respuesta a las necesidades de las empresas. Bien, entonces el tema que nos trae hoy, que es hablarles un poquito de qué ha pasado con el Pacto por el Crecimiento. Entonces en agosto del año pasado, el presidente Duque suscribió unos pactos, unos acuerdos con los principales representantes de 12 sectores productivos. ¿Cuáles son esos acuerdos o qué son esos pactos por el crecimiento? Son básicamente acuerdos público-privados que se firmaron para dinamizar sectores con alto potencial, como en este caso BPO. Se hizo un diálogo entre los representantes de los sectores productivos y todas las entidades de gobierno para llegar a una serie de compromisos a corto plazo que permitieran superar unas brechas ya identificadas en las empresas. En el caso del pacto del sector BPO, se identificaron 12 cuellos de botella, ¿cierto? Relacionados con temas de productividad, entorno competitivo, innovación e inversión. Estos eran como los ejes transversales dentro de los cuales se plantearon los cuellos de botella. ¿Cuáles son? Pues más o menos los veníamos ya identificando en el estudio sectorial. Escasez de talento humano, baja calificación del talento humano, bajo nivel de adopción tecnológica en las empresas, baja adopción de estándares reconocidos internacionalmente, temas de marco normativo, específicamente a nivel laboral, dificultades para el uso efectivo de los acuerdos para evitar doble tributación, baja optimización de procesos en las empresas y bajo nivel de encadenamiento. Y allí también lo mencionaba ahorita Pedro, nosotros si bien tenemos la posibilidad de seguir creciendo en las verticales tradicionales que son telecomunicaciones, banca y seguros, pues también tenemos que empezar a mirar cómo buscamos oportunidades en otras verticales no tradicionales, como es el caso de manufactura y agroindustria y otros servicios, porque si no vamos a seguir todos compitiendo en los mismos mercados y la idea es diversificar y empezar a aprovechar esas especializaciones que ya tienen las empresas en diferentes nichos. Con esos cuellos de botella sectoriales, entonces se suscribieron los compromisos. En el caso del sector BPO se firmaron 26 compromisos a cumplirse entre agosto de 2019 y diciembre de 2020. De esos, 21 fueron suscritos por entidades del sector público y otros 5 por entidades privadas. ¿Quiénes son los actores del pacto? En el caso de las entidades privadas, pues tenemos los gremios, ANDI, BIPRO, Colcop, adicionalmente la Cámara de Comercio de Bogotá. Y por el lado del sector público tenemos 5 ministerios, Mineducación, Mintrabajo, Mintic, Minsalud, Mincomercio, y 8 entidades, Colombia Productiva, ProColombia, Bancoldex, el SENA, la DIAN, Icontec, DANE y la Superintendencia Financiera. O sea, este es un esfuerzo de todo el gobierno nacional.
¿Cuál es el avance hasta el momento? De los 26 pactos o compromisos suscritos, ya hemos cumplido 17. Tenemos 6 en ejecución y hay 3 que se encuentran en alerta, pero siguen en ejecución. No es que los hayamos dejado pues abandonados. Están en la alerta, pero pues con todo el respaldo y el trabajo del gobierno nacional para que salgan adelante. Eso quiere decir que tenemos en este momento el 65% de los compromisos ya cumplidos. A 15 de febrero, o marcho a la fecha. Pero ¿qué hemos hecho ya? ¿Qué hemos cumplido? Estos son, por ejemplo, los compromisos que asumió el sector privado. Entonces, Colcop asumió el compromiso de la estructuración de un proyecto de encadenamiento para el sector BPO con verticales no tradicionales. Ese proyecto se construyó el año pasado con el apoyo también de los otros 2 gremios, con el apoyo y acompañamiento de Colombia Productiva, y lo que estamos esperando este año es implementarlo, buscar una fuente de financiación. Estamos hablando con diferentes organismos, con Banca Multilateral, las mismas entidades, Colombia Productiva, para desarrollar ese proyecto. Bipro realizó un estudio del impacto de la monetización de la cuota de aprendices, que es un tema crítico en el sector BPO, que le pega a todas las empresas, no solo las de contact centers, pues que en todo caso son las que más empleo generan, sino a todas las empresas del sector. Ese estudio en este momento se encuentra o fue entregado a Presidencia para que se genere una reunión de alto nivel que permita tomar decisiones puntuales y mitigar o reducir el nivel de monetización, porque en este momento es muy alto. Alrededor del 43% de las empresas mencionaron estar monetizando, y eso es terrible, que las empresas en vez de estar vinculando aprendices estén haciendo el pago, pues no debería ocurrir. Deberíamos tener empresas que tengan toda su cuota de aprendices y aún más aprendices de los que por cuota regulada deben tener. Pero hay razones que las obligan, y son razones externas: falta de aprendices suficientes, falta de aprendices con la calificación que las empresas requieren, entre otras razones. Entonces la idea es llegar a un acuerdo, a un consenso, pero pues eso requiere ya un tema de alto nivel, y en eso estamos. La ANDI por su lado generó 2 compromisos. Uno, una reunión con los principales sindicatos del país, que ya se hizo en el Congreso de la ANDI el año pasado, para darles a entender un poco que el mundo está cambiando, que hay unos nuevos retos en materia de trabajo, que el cambio tecnológico y los nuevos modelos de negocio implican entender de manera diferente la legislación y el papel tanto de los sindicatos como del trabajador como de los empleadores. Y en ese sentido se dio esa reunión el año pasado. Y por otro lado, la ANDI también informó un listado de trámites susceptibles de automatización, porque la idea es tener cada vez más un Estado más eficiente, más ágil, que le brinde una respuesta más rápida a los ciudadanos. Y allí empresas como las de ustedes pues tienen conocimiento de ese tipo de procedimientos. Entonces ahí la ANDI brindó esa información. Y por otro lado, la Cámara de Comercio dijo que iba a participar con un compromiso puntual, ya lo hicieron, y era vincular a las empresas del sector al piloto de una nueva plataforma que ha generado la Bolsa de Valores de Colombia, que se llama Censo, y que básicamente es para financiar proyectos bajo la modalidad de crowdfunding. Entonces, es una plataforma que ya está vigente, y la Cámara de Comercio, perdón, la Bolsa de Valores, ha informado que quieren vincular mínimo 10 empresas por mes este año. Y ellos pueden subir proyectos, se financian a través de la plataforma. Ahora que hablábamos de la necesidad de financiamiento, ahí hay una oportunidad. Igualmente, de la mano de la Superintendencia Financiera, se hizo una socialización de toda la regulación, la legislación que existe hoy alrededor del crowdfunding, porque ya es una oportunidad, ya existe legislación, ya podemos y hay reglamentación, ya podemos empezar a aprovechar ese mecanismo. Eso fue lo que hizo el sector privado directamente, porque adicionalmente participaron en los demás compromisos y han venido apoyando a través de información y a través de las reuniones y todo lo demás. Por ejemplo, Colombia Productiva tenía 3 compromisos en el pacto que ya se cumplieron. Por un lado, fábricas de productividad, y la idea era pues socializarlo, llevarlo a las empresas del sector. Hoy es uno de los sectores, el segundo en Colombia Productiva con más empresas inscritas en fábricas de productividad, 150. Esperamos que para este año sea el doble, que podamos llegar a mínimo 300 empresas inscritas. Hay 2 herramientas para información que están a disposición de las empresas y son gratuitas. Por un lado, el Mapa Regional de Oportunidades, MARO, y por otro lado el DATLAS. Y ustedes las pueden consultar, son páginas web, son portales. Por ejemplo, MARO tiene información a nivel sectorial, a nivel regional, departamental,
de todos los diferentes sectores que hacen parte de Colombia Productiva. Ustedes pueden entrar y consultar toda esa información. Y hay tutoriales en la página web de cómo hacer uso de esos portales, que en todo caso pues son muy sencillos. Y son herramientas que se pusieron a disposición de las empresas porque sabemos la dificultad que existe de acceder a información, especialmente en servicios. Y por otro lado, calidad. Nosotros anualmente venimos sacando una convocatoria para cofinanciar certificaciones. El año pasado lanzamos una convocatoria, certificaciones de calidad para exportar. Se presentaron más de 120 empresas y las 21 que quedaron seleccionadas, de las 21, 16 prestan servicios de BPO, software o tecnologías de la información. Entonces estamos nosotros haciendo uso de esa convocatoria. Va a salir una nueva este año. Y en esa convocatoria, por ejemplo, lo que se hace es dar recursos para cofinanciar la certificación o el proceso para adquirirla. Entonces nosotros en esta del año pasado dábamos hasta 200 millones de pesos a cada empresa para que se certificara. ¿En qué? En lo que la empresa necesite para acceder al mercado internacional. Si es una ISO 27001, si es una COPC, si es un CMMI, un ESCM, cualquiera de las certificaciones que ustedes necesitan porque tienen un cliente que se las está exigiendo o un prospecto de negocio, presentan el caso, acceden a los recursos. Son recursos no reembolsables. Ustedes, en la medida en que ejecuten el proyecto de certificación, la plata es de ustedes. Entonces, esos son los 3 compromisos. Por el lado del SENA hablábamos temas de talento humano. Hay 2 acciones puntuales que se cumplieron, pero pues la idea es fortalecerlas. Una es mejorar los diseños curriculares del SENA que atienden el segmento de Contact Center. Ya se hizo una labor desde la mesa sectorial para ver cuáles eran las necesidades. Ahora lo que viene es que el SENA ajuste los programas. Y por otro lado, se habló de un programa de formación en modalidad dual, bilingüe. El SENA ya tiene un programa y yo creo que es uno de los únicos programas a nivel técnico y tecnológico en inglés que existe en el país. Se llama Técnico Bilingüe en Procesos de Negocio. Lo ofertan por demanda. ¿Eso qué quiere decir? Las empresas tienen que ir a decirle al SENA, yo necesito formar 20 personas en el técnico bilingüe. Es un programa que se hizo o se diseñó con el apoyo de las empresas. Es decir, partió de la necesidad de las empresas. Y en este momento lo que se están haciendo es unas pruebas, unos pilotos para desarrollar bien esas herramientas que tienen un apoyo también en modalidad virtual, pero poderlo llevar a la modalidad dual, y es decir, que las personas se formen directamente en las empresas. Ministerio de Educación. Ellos tienen diferentes herramientas u observatorios. Uno de ellos es el Observatorio Laboral para la Educación. Y desde el observatorio hicieron un análisis de la oferta de profesionales vinculados a las empresas del sector. ¿Cuáles son las personas que están trabajando hoy en las empresas? ¿De qué universidades vienen? ¿En qué programas de formación? Y eso a qué cargo y qué nivel de remuneración corresponde. Ministerio de Educación tiene esa información. Ya hizo un estudio y lo va a socializar este año. ¿Y el objetivo cuál es? Que eso se convierta en un reporte periódico. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan esa información para sus procesos de reclutamiento y selección. Y va a estar a disposición de las empresas. El ICONTEC, antes no había una mesa de normalización en BPO, se creó el año pasado, participaron empresas, participaron gremios, y la idea es que a partir de este año, desde esa mesa, el ICONTEC empieza a incorporar en sus planes de normalización las normas técnicas que impactan al sector BPO. Eso no se tenía antes, se generó también a partir del pacto. De manera similar, el DANE creó la mesa técnica de estadísticas para BPO y software. Antes no se tenía ese escenario. Y ahí es muy importante y hemos venido participando con gremios, algunas empresas, otras entidades, porque los instrumentos que existen hoy no dan respuesta a la información que necesitamos. Y el primer resultado es que el DANE presentó una propuesta para fortalecer la muestra trimestral de comercio exterior de servicios. Y esa se le presentó al Viceministerio de Comercio Exterior y en este momento entiendo pues que la idea es que se financie y que a partir del otro año ya esté operando ese fortalecimiento. ProColombia pues con su tercer estudio, que ahí digamos se cumplió el objetivo. Frente a 2018 tuvimos casi el doble de las empresas participantes, pero seamos sinceros, 50 empresas no representan al sector BPO.
y ahí es donde, si bien están las grandes y seguramente 143.000 empleados solamente en las encuestadas nos hablan que tenemos las más importantes, pero no tenemos al sector. Entonces tenemos que mirar bien cómo fortalecemos este instrumento y logramos que las empresas de verdad se vinculen y nos brinden la información o encontrar alternativas, porque definitivamente la información es muy necesaria para el desarrollo de política, para ustedes mismos en su día a día, para definir cuáles son las acciones que tenemos que priorizar, los mercados. Bueno, necesitamos ese apoyo de ustedes como empresarios. Y por otro lado, Bancoldex, y nos hablaban también de la necesidad de financiamiento. Bancoldex va a ir directamente a las empresas, ya estuvo en Bipro, va a ir si no estoy mal, la próxima semana va a estar en la Andi, para contarles cuál es la oferta hoy de líneas de crédito y otros instrumentos financieros que ellos tienen para darle a las empresas, porque hoy se desconoce cuál es la oferta y las empresas dicen es que yo necesito una línea de crédito específica para BPO y para empresas de servicios, y lo que no saben es que ya existen líneas que les pueden servir. Lo que pasa es que esa oferta de Bancoldex, la de redescuento, normalmente no llega la información a las empresas, pero Bancoldex hoy en día tiene muchos más instrumentos y mecanismos de financiamiento. Entonces la idea es que ellos hagan visitas a las empresas, empresa que quiera que lo visiten no es sino que nos escriba y nos diga yo quiero conocer la oferta de Bancoldex. Las que están en ejecución, esas eran las cumplidas, las que están en ejecución. El Ministerio de Trabajo está haciendo un estudio de brechas de capital humano a nivel prospectivo para saber qué va a requerir el sector a futuro. Y allí necesitamos ayuda. Ellos están haciendo entrevistas en las empresas, Bogotá, Barranquilla y Medellín, y en este momento faltan empresas por ir a entrevistar. Si alguno de ustedes se apunta, es una entrevista de máximo 1 hora, es información desde luego pues confidencial, y el único uso que tiene es mejorar la oferta formativa que se va a necesitar hacia futuro. Y por otro lado, pues el Ministerio viene trabajando en la reglamentación del artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo para el tema de aplicaciones y plataformas tecnológicas. Se espera que se desarrolle durante este año. Ministerio de Salud, ellos están trabajando en un proceso de implementación tecnológica para lograr la afiliación de los trabajadores a pensiones y cajas de compensación de manera virtual a través del portal Mi Seguridad Social. Eso ya está aplicando en unas entidades del Estado, en función pública, y otras hicieron el piloto, pero eso al final va a tener que funcionar para cualquier trabajador, y el sector BPO es uno de los primeros, si no el primero, que va a tener esto implementado. Esto realmente pues a las empresas les facilita muchísimo el proceso de vinculación laboral, a los trabajadores también. La DIAN está trabajando en la reglamentación e implementación de la devolución automática del IVA. Y eso es una implementación tecnológica en la que ellos vienen trabajando. Se demoró un poquito más porque pues la ley que originaba esto pues fue derogada, pero en este momento la ley ya está lista para reglamentación y se espera que a marzo ya tengamos el proceso listo de devolución automática. Y por otro lado hablábamos de acuerdos de doble tributación. La CAN, en el caso de la CAN, el problema es que la decisión que soportaba el acuerdo era muy obsoleta. Es muy antigua. En este momento hay modelos más actualizados para evitar doble tributación como el de la OCDE y se está actualizando esa decisión 578. Lo que pasa es que es un proceso en el que tenemos que obviamente pues poner de acuerdo a Perú y a los demás países y no ha sido fácil, pero se está adelantando. Hay otro plan alrededor de acuerdos de doble tributación y lo viene haciendo la DIAN y en este momento para este año van a realizar capacitación a las empresas sobre qué son acuerdos para evitar doble tributación, en qué países se tienen acuerdos y qué es lo que se requiere para hacer uso efectivo de esos acuerdos. Y posteriormente van a decirnos en qué países necesitan ustedes que nosotros fortalezcamos esos acuerdos y vamos a hacer esa labor. Entonces, esa información ya se le pidió a los gremios, estamos pendientes de consolidarla y enviársela a la DIAN para hacer ese plan de trabajo de todo 2020. Y con el SENA que queda pendiente, fomentar la participación de empresas de este sector en las convocatorias. Les mencionaba yo, Colombia Productiva va a sacar una convocatoria este año para cofinanciar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en alianza con el SENA.
Y por otro lado, pues el mismo SENA y Colciencias tienen otras convocatorias dirigidas a los empresarios. La idea es que toda la información que ustedes requieran, charlas, eventos de promoción, visitas a las empresas, pues estaremos disponibles para brindarles la información correspondiente. ¿Qué es lo que se encuentra entonces en alerta? Básicamente es, por un lado, pues el tema de la reglamentación del artículo sobre piso de protección social, sobre el cual se viene trabajando. El decreto para actualizar la tabla de actividades económicas con efectos de riesgos laborales, que está listo, pero pues ya estaba pendiente de firma. Y ahí les cuento, pues eso fue una labor mancomunada que tuvimos con los gremios, porque de alguna manera se esperaba o se buscaba, como resultado de un estudio, llevar el nivel de riesgo asociado a las actividades de call center y de BPO de 1, que es el mínimo, a 3. Y eso era básicamente equipararlo con lo que hace un trabajador en un laboratorio o en un proceso industrial pues, de alto riesgo. Esa labor que hicimos con los gremios permitió que se mantuviera el nivel 1. Así está preparado el decreto. Lo que falta en este momento pues, es que ya se firme y quede en firme. Y por otro lado, elevar a decreto una circular de Mintrabajo que está relacionada con la suscripción de contratos con firma electrónica. Se está trabajando, están alertas porque ya tenía que haberse cumplido, pero la venimos trabajando. Mintic dijo, no nos parece necesario, la circular es suficiente, pero los empresarios nos dicen, no, sí es necesario, y ahí es donde estamos entonces haciendo un diálogo y está pendiente una reunión, y revisar las alternativas para que los empresarios queden tranquilos. Y a futuro, si quieren suscribir un contrato con un trabajador mediante firma electrónica, lo puedan hacer. ¿Y eso a quién le aplica? Sobre todo a las empresas pues, que se encuentran por fuera. Ese es el tema de pactos. ¿Qué viene? Dale. Perdón. La semana pasada tuvimos como seguimiento de este pacto con la alta consejería con Clara Parra. Vale, buenos días, Natalia Orozco de la ANDI. Hola. De la Cámara de Industria Digital y Servicios. Entonces tuvimos seguimiento con Clara Parra y Víctor Muñoz y nos contaron sobre el documento de clasificación, pues el decreto de clasificación de riesgos, que van a hacer otro estudio como para soportar el tema. Yo diría que eso va a estar saliendo más o menos en septiembre o final de año. Entonces, pues, bueno, lo importante es que en este momento, seguimos en nivel 1. Exacto. O sea, no se ha dado ninguna modificación. Exacto. Y el estudio que se hace es para ver el impacto, porque esa tabla actualiza todas las actividades económicas, no solo las de BPO. Entonces, por eso es que me imagino requieren esa información. Ahí pues lo traigo a colación porque es súper importante que tengan en cuenta que pues desde las empresas estamos súper abiertos a si en ese proceso del nuevo estudio que van a hacer, van a ahondar en este sector específicamente que se supone que ya estaba claro, pero si en algún momento se abre la discusión, pues que tengan súper claro que las empresas están ahí dispuestas a abrir sus puertas para que los visiten, para que entiendan muy bien lo que realmente es el sector, que era pues la discusión inicial del cambio de categoría. Perfecto. Y bueno, y con Víctor sí se están analizando las otras opciones para manejar el tema de la circular, pues que la idea era que hubiera salido en el decreto del presidente, pero pues no salió, entonces se están evaluando. Súper. Sí, digamos que muy importante lo que mencionas del trabajo con Víctor Muñoz, es que al pacto del sector BPO, o en general los pactos, se les ha dado mucha prioridad al interior del gobierno nacional. Y están trabajando directamente la vicepresidencia y las altas consejerías, el DNP, el Ministerio de Comercio y las diferentes entidades. Cada vez que se presenta una situación frente a alguno de los compromisos, directamente desde presidencia realizan la gestión. Y eso pues obviamente hace que avancemos. Hay cosas que se toman más tiempo del previsto, pero pues igual llegaremos allá. ¿Qué viene entonces? Pues acelerar la ejecución de esos compromisos que están en alerta, finalizar la ejecución de los compromisos que vienen todavía pendientes, asegurar el impacto de los compromisos ya cumplidos, porque es que sucede que en muchas de las acciones era mesa de trabajo, era hacer una cosa, ya se hizo, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a lograr el impacto que esperábamos con la acción? Pues hay una serie de actividades ya definidas,
para generar ese impacto. Y ahí es donde nosotros, pues como líderes técnicos del pacto, estaremos trabajando en eso. Y ampliar el alcance de las acciones realizadas, que ahí es donde yo digo ideas. O sea, ya tenemos el gobierno nacional trabajando por el sector BPO en su totalidad. ¿Qué nos hace falta? ¿Dónde más tenemos brechas? ¿Dónde tenemos oportunidades de crecimiento que no podemos aprovechar hoy por una regulación, por un trámite, por la falta de respuesta de una entidad? Ustedes nos dicen y la idea es gestionarlo a través del pacto. Eso es lo que les quería contar hoy. De nuevo, pues Colombia Productiva a su disposición siempre y de la mano de ProColombia y de todas las entidades para dar respuesta a lo que ustedes necesiten para seguir creciendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a las personas que estuvieron presentes, a las que estuvieron conectados. Tuvimos unos problemas de conexión. De todas formas, a todos ustedes les vamos a compartir las memorias de este evento, la grabación, para que todos también lo puedan revisar y puedan como difundir esta información también a todas las cuentas de afiliados. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.